Muy buen día, tengan todos. Estamos con Hernán Gómez Bruera. Él es periodista, analista político, internacionalista, conductor en la octava de Canal 8.1. Escribe la columna Fuera de Tono en el Heraldo de México y también ha escrito para El Universal. Y fue comentarista en La Hora de Opinar de Foro TV. Ha publicado artículos académicos en revistas especializadas y libros sobre política latinoamericana, como Desde el Sur, publicado en el 2005, y Lula, el Partido de los Trabajadores y el Dilema de la Gobernabilidad en Brasil, en el 2015. Es doctor en desarrollo por la Universidad de Sussex y ahora está presentando su libro El color del privilegio, el racismo cotidiano en México. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, gracias Oscar, gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti por darte la oportunidad de poder platicar brevemente de tu libro. Bueno, primero que nada, pues, ¿de qué trata tu libro, El color del privilegio? El color del privilegio, el racismo cotidiano en México, es un libro en el que, pues, muchos ámbitos de nuestra vida en México, la vida social, política, cultural, en las cuales el racismo está presente. Y es un libro en el que trato de explicar las distintas manifestaciones del racismo, porque algunas son muy explícitas y evidentes, y otras son menos evidentes y además ocurren en el plano del inconsciente. O sea, no todo racista, es más, la mayor parte de los racistas no son conscientes ni se dan cuenta de que son racistas. Uh-huh. Y lo que me fui dando cuenta al escribir este libro es que, y es la tesis principal, es que todos somos racistas en distintos grados y niveles y de distintas maneras, pero todos tenemos una forma de racismo guardada en algún lugar. Y de lo que se trata, más que decir negar el racismo, es aceptarlo y tratar de erradicarlo por la vía de del autoestudio, de alguna forma, de la deconstrucción de cada uno de nosotros, para darnos cuenta de cuán racistas somos. Claro, es hacerlo consciente para poder controlar actitudes indebidas, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poco podríamos decir, llevamos un Hitler adentro, cada uno de nosotros de manera inconsciente. No un Hitler adentro, porque esa es la forma más evidente del racismo, la forma, claro, el racismo descarado, que yo le llamo. Claro. Pero en realidad es mucho más difícil luchar contra los no Hitlers, porque Hitler lo identificamos fácilmente como un racista. Claro. Pero en realidad hay formas de racismo vergonzante, de racistas de closet que ejercen el racismo sin darse cuenta. Es el típico que no le da un trabajo a determinada persona por su apariencia física y se inventa a sí mismo que es por un tema de capacidades o etcétera, y en realidad inconscientemente está tomando una decisión a partir de criterios racistas de los cuales no se da cuenta. Y así otras formas de racismo, varias. Yo escribí un artículo ya resumiéndolas, pero te puedo decir más o menos cuáles son los tipos de racismo. A ver. Está el racista descarado, está el racista que no osa confesar su nombre, que es otra forma de racismo que es menos agresiva que el descarado, pero y menos frecuente, pero también más difícil de desmontar. El racista vergonzante, el racista de las particularidades, que es el racista, yo le llamo así porque es el racista que sin denostar a todo un grupo social denota cierto tipo de características o conductas, ¿no? Como es el que dice, no me gusta, son muy flojos. Perdón, ¿no me gusta qué? Dice, no tengo nada contra los indígenas, yo, ¿no? Los quiero mucho, pero son muy flojos. O sí, pero su modo de vivir es atrasado. O se dedican al comercio de artesanías, por darte un ejemplo. Y eso, pues, los hace atrasados. O son ignorantes.
¿no? Ese tipo de atributos que se le colocan a ciertos grupos sin derogar al grupo por completo, ¿no? O decir, o incluso, no sé si has escuchado, pero se dice, no tengo nada contra los negros, pero huelen mal. Ya. Es el típico racista. Es una forma de racismo también muy, muy clara. Otro es el racista que invisibiliza, que no piensa en ciertos grupos simplemente, y esto ha pasado pues con los indígenas, con los afromexicanos durante muchos años, tanto que ni siquiera los contábamos a los afromexicanos, ni siquiera los contábamos en los censos, a los indígenas ni siquiera existen cuando planeamos políticas públicas, no los vemos, no pensamos en ellos, ¿no? Esa es otra forma de racismo. Luego está el racista cariñoso. El racista cariñoso es, por ejemplo, el que siempre habla como en diminutivo, ¿no? Es Yuri, por ejemplo, hablando de Yalitza Aparicio, diciendo, ay, yo quiero una Yalitza Aparicio en mi casa para apapacharla, ¿no? Como que es muy buena onda ella, ¿no? Es el que mira al otro como si fuera un menor de edad, como de arriba para abajo, que supuestamente lo hace de buena onda, lo hace de forma cariñosa, pero en realidad está actuando de forma racista. Luego está el racista consigo mismo, que es el que a fuerza de ser discriminado durante mucho tiempo termina creyéndose una condición de subordinación, termina creyéndose que es inferior. Entonces, por ejemplo, es la mujer que aspira a ser güera, la mujer morena que aspira a ser güera, que se tiñe el pelo porque cree que la mejor versión de sí mismo y la única forma, la belleza de la blanca rubia, claro, ¿no? Entonces es la que se tiñe de rubio. Bueno, la propia Yuri podría ser un ejemplo. Luego está la versión, el racista no seas igualado, yo le llamo. No seas igualado, que quiere decir, sí, todo bien con los indígenas, sí, todo bien con las personas morenas, sí, todo bien, pero que no coman en mis restaurantes, que no viajen en los mismos aviones, que no pretendan ir a la misma escuela de mis hijos, porque mis hijos van a escuelas diferentes, que no pretendan igualarse o salir de su condición de pobres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que no intenten ascender de clase social y igualarse a la misma clase social a la que yo pertenezco, ¿no? Y luego hay una última, que es el racista pasivo y que deja pasar, que para mí es como esta forma de racismo donde no ejercemos nosotros directamente el racismo, pero permitimos que ocurra frente a nuestros ojos cuando podríamos hacer algo para que no ocurra, ¿no? Está, por ejemplo, el que se ríe cuando cuentan un chiste racista. El que ve que atacan a alguien por una lógica racista o una motivación racista y no le pone un alto, no intenta hacer nada. El que en una empresa, por ejemplo, se da cuenta que a alguien lo están excluyendo de un trabajo o no le están permitiendo un ascenso por su apariencia física o por su tono de piel, y aunque podría decir algo en una junta, por ejemplo, donde tiene influencia, decide callarse y lo deja pasar. Ese es el racista pasivo y que deja pasar, y yo conozco muchísimos de esos. Esos son los 10 tipos de racismo que yo veo. Seguro hay más, ¿eh? Sí, claro. Oye, Hernán, en cuanto me platicabas esto, pues cómo distinguir la diferencia entre racismo y clasismo, porque viene ahí como una línea muy delgada donde ambas se parecen, y creo que es algo muy notable en México. Sí, están, a ver, yo te diría, haciendo un poquito de teoría de conjuntos, no todo clasista es racista, ni todo racista es clasista, pero digamos son dos conjuntos donde racismo y clasismo se unen en una parte muy importante, y especialmente en México, porque a diferencia de otros países, aquí el nivel socioeconómico de las personas está muy determinado por el tono de piel. Es muy fácil darse cuenta de eso, basta con salir a la calle y lo ves. Es una realidad demasiado evidente, a pesar de que hemos hablado muy poco de ella, pero es muy obvia. Racismo tiene que ver con el desprecio a una persona por su tono de piel,
por sus rasgos físicos, por el idioma, por la cultura, por la etnicidad, cuestiones de este tipo. Clasismo tiene que ver con el desprecio de una persona por su clase social. Pero lo que pasa es que en México están tan asociados que a veces es difícil separarlo. Por eso a veces hablamos de raciclasismo. Ok. Que eso lo hace más de miedo, ¿no? Sí, el raciclasismo es lo que se ve, pues, digo, los ataques a Gibran Ramírez, a Citlali Hernández, al propio presidente López Obrador. Hay mucho de eso, de raciclasismo, y es la forma más clara del racismo. Ahora, lo que pasa es que aceptamos más que somos clasistas, nos resulta más fácil. Hay mucha gente que dice, yo no soy racista, pero sí tantito clasista, ¿no? Es como que ser clasista sí se acepta y ser racista no. Entonces lo que pasa es que la gente sí se reconoce clasista, pero no racista, y por eso me interesó a mí especialmente el racismo, porque es lo que casi nadie quiere reconocer, casi nadie se quiere reconocer como racista. Claro. Pues tenía varias preguntas que yo creo que en este río informativo me has despejado varias dudas. Yo nada más te preguntaría por último, Hernán, ¿cuáles son los hechos cotidianos, declaraciones, actos y los personajes de la vida pública que han manifestado este tipo de comportamiento? Híjole, muchísimos. Porfirio Díaz, podríamos decir que Porfirio Díaz es un personaje muy destacado, sobresaliente en esta área de conocimiento, en el tema del racismo. No, bueno, lo que llama la atención de Porfirio Díaz es cómo, a pesar de él ser de origen indígena, siempre quiso verse blanco, ¿no? Okay. Y lo dibujan a veces de tono de piel blanca. Porque lo que pasa en México es que cuando asciendes de clase social, también es como si te vieras más blanco, uh-huh, y te retratan blanco, ¿no? Y creen que eres blanco. Es como un fenómeno sobre el cual escribió un intelectual llamado Bolívar Echeverría, que él llamaba la diferencia entre la blancura y la blanquitud. La blancura es el tono de piel que tú ves, y la blanquitud es lo que está alrededor socialmente, lo que se percibe socialmente. Yeah. Y socialmente una persona que asciende de clase social es como si se blanqueara, porque en este país no podemos separar, como decíamos hace un momento, no podemos separar una cosa de la otra. Entonces cuando alguien asciende de clase social, inmediatamente pasa a formar parte de la blanquitud, aunque no sea blanco en su tono de piel. No sé si me explico. O sea, blancura apela a lo interno y blanquitud hacia lo externo. Pues sí, es como la blanquitud es como una construcción social. Ya. Es algo que percibimos a las personas en nuestro inconsciente más blancas cuando tienen más dinero. Ok. Las vemos como si fueran más blancas. Y nuestro imaginario es como que dejan de ser menos morenas cuando tienen más dinero, cuando adquieren más dinero, cuando ascienden en la escala social. Okay. Por esta incapacidad. Ok. Oye, yo creo que no es un tema sencillo de procesar, porque por diferentes perspectivas que nos has detallado, sí es necesario hacer consciente, porque de alguna forma u otra muchos caemos en eso, como bien dices. Creo que todo mexicano podría traerlo de alguna forma. Y bueno, me imagino que ya está en todas las librerías el libro. Ya está en varias librerías, Gandhi, El Parnaso. Bueno, ya no existe El Parnaso, ¿verdad? Ni la Gandhi, El Sótano, Gonville.
Sí, El Péndulo, Amazon. Ok. Y no sé cuántas librerías más, pero me parece que... Tus redes sociales para la gente que le gustaría interactuar contigo, por favor, Hernán. @Hernán Gómez B. Ok. Ese es Twitter e Instagram, ¿no? Ese es Twitter. Ok. Instagram casi no uso. Está bien, Twitter. Ok. Y por favor, regálanos un saludo a la gente de Chiapas que te está viendo. Un saludo a toda la gente de Chiapas. Por favor, traten de leer este libro, El color del privilegio, el racismo cotidiano en México. Un libro para hacer conciencia y hacernos conscientes de un problema social que al final de cuentas no afecta a todos por igual, es cierto, pero nos afecta a todos como sociedad. Gracias.